¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí agradecidos con Dios porque hoy sí nos permitió comenzar puntuales. Así es que antes de iniciar quisiera hacer una oración para encomendarnos al Señor en esta mañana. En este Salmo 22 que vamos a comenzar compartiéndolo el día de hoy, vamos a llevarnos algunas sesiones, pero en esta ocasión vamos a ver tan solo de los versículos del 1 al 8. Así es que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y que pueda guardar en nuestros corazones su palabra. Pues Padre, agradecemos esta mañana por la salud y la vida que tú nos das para poderte servir. Señor, queremos rogar que en el poder de tu Espíritu hables a nuestros corazones, a cada persona en lo particular, donde quiera que se encuentren, a cualquier persona que pueda escuchar este mensaje en donde se encuentre. Y agradecemos por estos medios de gracia que tú nos das, estas redes sociales para poder compartir tu palabra. Señor, pedimos que tú nos guíes y que con libertad tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones. Es la oración que te hacemos a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues vamos a escuchar un testimonio de una persona. Les he comentado que sería bueno que cada uno me pusiera en WhatsApp en un par de minutos, ya sea su testimonio personal o ya sea algún testimonio de algo que Dios ha hecho en sus vidas, tal vez alguna oración contestada, tal vez alguna milagro que Dios hizo en la persona. Cualquier cosa que pueda traer gloria a su nombre, y más en estos tiempos de pandemia en donde pues constantemente estamos orando a Dios por las personas que salen contagiadas para que Dios los sane, y esto es de gran edificación para todos nosotros. Debemos recordar que nosotros hemos creído en un Dios vivo, y este Dios vivo se manifiesta a través de sus hijos, y a través de sus hijos quiere hacerse patente también en otras personas. Así es que cada uno, si pudiera enviarme este video, se los agradecería. Hoy vamos a escuchar el testimonio de Tina. Buenos días, mi nombre es Valentina Sánchez. Les voy a compartir mi testimonio. En mi hogar habían gritos, pleitos. Era una vida de pecado, de mentiras. Mi hogar iba camino al fracaso y mi vida era un infierno. Conocí a Cristo por medio de una señora que llegaba a cepillarse el cabello y me dijo: hay tristeza en su rostro, hay alguien que la ama, es Jesús. Y me compartió un versículo de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me invitó a un estudio bíblico, y así le entregué mi vida a Cristo. Hoy, después de conocer a Cristo como a mi Señor y Salvador, Él cambió mi vida y me dio paz, gozo. Dios transformó mi vida, la vida de mi esposo, y tenemos un hogar lleno de amor y comprensión y paz. Esa paz deseo de todo corazón que muchos se conviertan a Cristo para su salvación, porque esta vida es pasajera y con Cristo tenemos la vida eterna. Gracias al Señor, muchas personas han visto el cambio en mi vida y han sido alcanzadas para Cristo, confiando en Dios, que Él siga guiándome a hacer su preciosa voluntad a través del Espíritu Santo, hasta el día que me llame a la eternidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora, en este salmo vemos, en esta parte tan solo de los 8 versículos, cómo el rey se queja de un abandono de parte de Dios. Él se siente abandonado y vemos que este salmo retrata las horas más negras de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos ataques en su estancia aquí en la tierra. Padeció mucho de los escribas, de los fariseos y, cómo no, estaba destruyendo su aparato religioso. Y no estaba él, diríamos, negando la palabra o aboliendo la Escritura. Él dijo que no vino para abolir la Escritura, sino para cumplirla. Pero el problema era que habían hecho muchos mandamientos que invalidaban la palabra de Dios. Y esto fue lo que él constantemente les reprochó. Entonces vemos cómo ellos de alguna forma buscaban eliminarlo y él se sentía muy atacado en todo momento. Pero en ningún momento fue tan oscuro como ese momento en donde tuvo que dar su paso para morir por nosotros en la cruz. El rey David también experimentó muchos momentos de abandono, de soledad. Recordemos que él fue elegido como rey y ungido por el profeta Samuel. En ese ungimiento el Señor lo revistió de valor para poder enfrentar muchas batallas. Dios tenía planeado todo esto en la vida de David, pero el problema es que el rey Saúl entró en celos y empezó a perseguir a David. Con el paso del tiempo, se le fueron quitando todas las cosas hasta que quedó completamente abandonado, podríamos decir. Tuvo que huir y abandonar a su esposa, la hija de Saúl. Su amigo, su gran amigo, también tuvo que desprenderse de él porque el rey quería matar a David y tuvo que huir. Luego muere el profeta Samuel. Y entonces David se encontraba en una situación de total desamparo. Ya no tenía a su profeta, estaba siendo perseguido por el mismo rey y pudo exclamar palabras como estas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ya en el mayor David, que es el Señor Jesucristo, hay cosas que no alcanzamos a comprender. Decía, no recuerdo si Spurgeon o Moody, Dios abandonando a Dios. ¿Quién puede entenderlo? Pero sin embargo, todo esto era necesario con un propósito. Cristo fue abandonado para que tú y yo nunca lo seamos. Así como lo oíste, para que tú y yo nunca seamos abandonados. Este es un clamor a un Padre que es fiel. Cuando escuchamos Dios mío, Él sabía, tanto David como el mayor David, que Dios es fiel. Y efectivamente, nuestro Padre anhela oír nuestro clamor cuando nosotros nos encontramos en esos días sombríos, cuando nosotros nos encontramos perseguidos quizá injustamente, cuando quizá por el testimonio que tú tienes como hijo de Dios, ¿no les parece esto a los que están contigo, compañeros de trabajo o incluso tu mismo jefe? Conozco muchos casos donde los jefes quieren que sus empleados participen en todas sus vejaciones. Y cuando hay empleados que se convierten a Cristo,
reciben una fuerte persecución. Pero cuando venga todo esto, Dios desea que tú resistas, que tú clames a Dios y encomiendes al Señor esa pena que estás pasando, esos momentos, esos días sombríos, porque a veces estos mismos días sombríos pulen nuestra vida y nuestro testimonio. Es importante entender también que este es un clamor que tiene una pregunta. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Una pregunta, ¿por qué? Y es que nosotros vemos que todos pasamos por tiempos de cuestionamientos. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos por qué nos vienen. Como hemos comentado, esta pandemia, Dios sabe por qué la permitió. Cuando nosotros tenemos la visión de Dios, comprendemos las cosas. Si nosotros apartamos nuestros ojos del Señor, no podemos encontrar explicación alguna. Pero no lo tenemos de una manera absurda, sino confiando en lo que Dios dejó escrito en su palabra. Y eso es lo que nos da la tranquilidad. Sabemos que es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Lo vemos en el caso de Job, que Satanás no podía hacer nada que Dios no le permitiera, porque Dios controla todo. Y nos encontramos a David, que pasaba por momentos difíciles y muchas veces pudo haberse cuestionado. Pero el Señor, en la hora más oscura, estando en la cruz del Calvario, sabiendo todo lo que Él sabía siendo Dios, quizá lo que más le dolió fue eso, el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Vemos que esto contrasta mucho con las promesas divinas. Él nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas en labios del apóstol Pedro. Y sí, nos ha dejado preciosas promesas. Él dijo, nunca os dejaré huérfanos. Leamos lo que el Señor dice en Juan 14, 18. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él promete no dejarnos huérfanos. O sea que Él iba a estar con nosotros. ¿Y acaso no fue exactamente eso lo que también escuchamos en Mateo 28, 20? Vamos a leer Mateo 28, 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces podemos encontrarnos con preguntas como, ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Acaso ya no estoy en sus planes o en su mente? Y no es así. Él te tiene presente todo el tiempo. Él está con nosotros en todo momento. ¿Podemos nosotros pensar que Él no sabe lo que está pasando? Él sabe cómo te sientes. Pero no desmayes. A través de esas pruebas también Dios está puliendo nuestros corazones. Alguien decía que nuestra vida en Cristo, en el momento en que nos convertimos, somos como un diamante en bruto que tiene que ser limado, que tiene que ser tallado y darle la forma que va a mostrar la mayor belleza. Dios lo que está haciendo con todas esas pruebas en nuestras vidas como creyentes es sacar esta hermosa forma de singular belleza, que es
la imagen de Jesús. Él nos dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Él quiere ir transformando nuestra vida a través de estas pruebas, de un estado glorioso a uno mayor glorioso, y esta mayor gloria es cada vez más a la semejanza de Jesucristo. ¿Sí? No es fácil el trabajo para Dios. Ya cuenta con nuestra voluntad y esto es muy provechoso. Pero para Dios tiene que estar haciendo ese trabajo que en ocasiones le resulta doloroso. Cuando nosotros somos papás y nos confía Dios el tener hijos, digo que nos confía porque Él pone en tus manos un alma eterna para llevarla a la salvación. Y en ese trabajo hay momentos muy buenos y momentos un poco tristes. Momentos muy alegres y momentos que no son tanto. Pero cada uno, cuando va leyendo la palabra de Dios y entiende lo que Dios le pide que haga con sus hijos para edificarlos, hay momentos que son un poco duros. Dice Dios en su palabra, en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y yo recuerdo que eran momentos muy dolorosos. A mis hijos les dolía cuando yo les daba la disciplina, pero también me dolía mucho en el corazón. Pero yo sabía que cada aspecto que limaba de su carácter tenía en mente el poderle allanar el camino que lo llevara a su salvación. Le dolía a mi hijo y me dolía a mí, pero era importante para lograr el mejor bien, el supremo bien. Dios pone almas eternas en nuestras manos para llevarlas a Dios. Y esta es la encomienda que Dios deja en manos de los padres. Y así vemos también a Dios trabajando en nosotros. Si nosotros muchas veces vemos lo que a nosotros nos pega, como nuestros hijos ven lo que a ellos les atañe, pero no pensamos mucho en Dios. Tal vez para darnos una idea de lo que Dios sufrió en esos momentos también, tenemos el pasaje de Abraham. Abraham tuvo a su primer hijo, de él y de Sara, cuando ya era un anciano de 100 años. Y cuando este niño, que es el hijo de la promesa, crece, llega un momento donde Dios le dice a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, a tu único, y ve y sacrifícalo en el lugar que yo te diré. Del lugar de donde estaba Abraham hasta el lugar donde llegó para el sacrificio, pasaron 3 días. 3 días que a veces pasamos por alto cuando lo leemos porque se lee en pocas líneas. Pero cuando nos ponemos a pensar qué pasó durante esos 3 días, no podemos imaginarnos la angustia del padre. El hijo no sabía nada, el padre lo sabía todo. Y en esa angustia que tenía el padre, nunca se rebeló contra Dios y le dijo, algo vas a hacer, Señor. Quizá no entienda tu plan, pero algo vas a hacer. Finalmente llegan al momento del sacrificio. El hijo no se negó, no opuso resistencia. El padre levanta el cuchillo y el ángel le dice, detente. Ahora conozco que no me has negado ni aún a tu hijo. Y encontraron un sustituto, un carnero que estaba atorado entre las ramas, lo agarraron y lo sacrificaron. Pero esto nos enseña mucho también con respecto al padre. Nosotros vemos al hijo sufriendo, y sí, fue terrible ese momento. Pero ¿y el padre? Y todo esto para mostrarnos otra característica más de lo que Dios es a través de toda esta experiencia del sacrificio de Cristo en la cruz.
un amor infinito y perfecto, infinito. Nada se podrá comparar con ese amor. Podemos ver el amor de una madre por sus hijos o un padre por sus hijos. Podemos ver el amor de un esposo por su esposa, de unos recién casados, pero el amor que Dios nos tuvo es un amor divino. Y en el momento en que cada uno de nosotros, meditando en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, más de una vez nos llegamos a preguntar, ¿por qué? ¿Qué sentido tuvo? Y como no nos interesábamos mucho en esto porque queríamos seguir viviendo nuestra vida de pecado, tuvo Dios que obrar para hacernos reaccionar. Alabamos a Dios porque así es, porque lo hace. Y cuando Él nos hace entrar en razón y vemos lo que Él hizo y nos interesamos el saber por qué lo hizo, encontramos entonces este infinito amor que nos seduce el corazón para rendir nuestra voluntad a Dios. Y una vez rendida esa voluntad, Él pone en nuestro interior su Espíritu Santo que produce esa clase de amor en nuestra relación con otras personas. Un amor sacrificial, un amor de servicio. Ese es un amor divino. Pero ahí tenemos a Cristo abandonado para que tú y yo nunca fuéramos abandonados. Desde el momento en que te convertiste a Cristo y entró la persona de su Espíritu Santo, Él nunca más sale, así lo promete. Nunca más sale. ¿Sí? En ocasiones fallamos, ¿sí? En ocasiones pecamos, pero lo que tenemos que hacer es lo que también nos dejó escrito. En Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es todo lo que necesitamos hacer y eso es todo lo que podemos hacer. No podemos hacer más. Y al pedirle perdón a Dios, restauramos esa comunión con Dios que debemos mantener día con día. Si persistimos en el pecado, pues vemos que entramos en el terreno de la disciplina. Vemos que podemos contristar al Espíritu, podemos apagar al Espíritu, cuando el deseo de Dios es que ni lo apaguemos ni lo contristemos y más bien vivamos llenos de su Espíritu. Porque en esa comunión estrecha es la forma como más bendecidos vamos a ser y como más podremos bendecir a otros. Pero también vemos algo muy importante. Cristo sufrió la soledad para que tú y yo nunca estuviéramos solos. Vemos en este versículo 1 y 2, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta expresión, vemos que Cristo ha tomado el lugar de nosotros de pecador separado de Dios. Esta es una situación real en todo ser humano. Mientras el hombre viva en su pecado, está separado de Dios. Y muchas veces llegar a una situación tan extrema como sentirnos solos, nos ha llevado a buscar al Señor. Pero en esta situación, Cristo tomó el abandono que tú tenías con Dios para tomarlo sobre sí. Y de esta manera llevar el castigo de tus pecados en la cruz. Este grito profético del Salmo 22, que después el Señor lo dijo en el Nuevo Testamento cuando pasó por ese momento, fue hecho desde la oscuridad del Calvario.
Leemos en Mateo 27:45. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Un momento completamente oscuro. Un momento de tinieblas, como manifestando una conmoción de toda la creación a ver lo que estaba pasando con su Creador. El momento más oscuro de la vida del Señor. Pero Él sabía cuál iba a ser el resultado ulterior. Por eso es que nosotros podemos ver ese contraste. Como les decía hace unos momentos, vemos el gran contraste con las promesas de Dios que nos dice que no nos dejará huérfanos. Con las promesas de Dios, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya una vez que Él había efectuado ese hermoso sacrificio por nosotros en la cruz, logró la reconciliación tuya y mía con Dios. Y de esta manera entonces, Él permanece en nuestros corazones para llevar a cabo el propósito de Dios para nuestras vidas, que no es vivir para el pecado o vivir para las cosas de este mundo, sino ahora vivir para Dios y las cosas eternas. Es un cambio de visión. Ya todos mis planes han cambiado. Ya no busco realizar mis planes. Ya todos los propósitos en mi vida han cambiado. Ahora busco los propósitos de Dios. Y todo esto fue conquistado por Cristo en su sacrificio en el Calvario. Y nosotros como hijos de Dios anhelamos llevar a cabo esto. Y el Espíritu que mora en nosotros nos conduce y nos dirige. Cada vez que nosotros vamos a la Escritura y leemos su palabra, valoramos ese amor. Crecemos en el conocimiento de Dios y crecemos en todo lo que implicó ese amor. Y esto mismo mueve nuestros corazones, Dios dentro de nosotros, para poder compartir este sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando vemos personas como Pablo, que se le apareció en el camino a Damasco, cuando él pensaba que estaba haciendo un trabajo para Dios y se encuentra que estaba luchando contra Dios, en ese momento él lo reconoce y le dice, Señor, al Señor Jesucristo que se le apareció, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la voz interna que escuchamos cuando nos encontramos con alguien que es muy probable que no haya escuchado el Evangelio o que no tenga claridad con la salvación. Nos podemos encontrar en una situación o en otra, quizá haciendo una antesala con el médico o quizá estamos en alguna reunión familiar y tenemos personas que amamos que aún no han escuchado este mensaje tan importante y ahí está la voz del Espíritu. Háblales de lo que yo he hecho en tu vida. Y nos mueve. Yo recuerdo un amigo que decía que en una ocasión se subió a un elevador y sentía este impulso, esta inquietud que venía de su interior. Una voz que no era audible. Compárteles un folleto. En el elevador iban como unas 5 personas y sentía esta voz interior. Compárteles un folleto donde está el plan de salvación. Y pues se fueron pasando los pisos, bajaban personas, seguían bajando personas, hasta que al final se quedó él y una sola persona. Entonces se abre la puerta, todavía en esa resistencia interior, porque pues ese es en el fondo nuestro orgullo. Hasta que finalmente se decide a hablarle a esa persona cuando ya había salido del elevador. Y en palabras rapidísimas le dijo, este folleto ha cambiado mi vida y te lo doy para que lo leas. Pero palabras rapidísimas.
Aquel hombre se voltea y le dice, ¿qué me has dicho? Entonces ya con más tranquilidad y con más calma, le explicó brevemente su testimonio, cómo Dios había cambiado su vida. Y este hombre recibe el folleto y le dice, no sabes cuánto necesito yo de esto. Efectivamente. ¿Sabes por qué Cristo vino a la cruz? Porque sabía cuánto necesitamos nosotros de Él. Nuestra vida de pecado es un caos. Nosotros podemos ver matrimonios que a gritos claman por una ayuda, por algo diferente, que solamente el Espíritu puede realizar en ellos. Porque no fue hasta que yo recibí el Espíritu de Dios cuando me convertí que quitó mi orgullo. Me levanté del trono para que Dios se sentara ahí a reinar. Y al quitarme mi orgullo, me ha capacitado para pedir perdón cuando tengo que hacerlo. O para perdonar cuando tenga que hacerlo. Y estas son las cosas claves para un matrimonio. La otra alternativa, ¿cuál es? Cuando no se perdona, entonces hay enojo, hay amargura que permanece. Y todo esto es completamente destructivo de cualquier relación. El único que puede bendecir nuestras relaciones es Dios cuando vivimos en obediencia a su palabra. Es algo sumamente importante que debemos considerar. Finalmente también vemos cómo Cristo padeció o sufrió el oprobio para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Veamos los versículos desde el 4 hasta el 8. Dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pues en este punto vemos cómo el salmista, haciendo un preámbulo, le decía a Dios, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y no fueron decepcionados, tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, porque tú les respondiste y mostrabas tanto a ellos como al pueblo, como a las naciones, que tú eres un Dios que escuchas y que estás con nosotros. Pero la situación en la que se encontraba lo llevaba a verse en esa condición como un gusano. Mas yo soy gusano y no hombre. Y aquí muestra la humildad que hay en alguien que sufre. Llegan esos momentos que son muy necesarios en la vida de nosotros como humanos. Nos creemos que somos los todopoderosos, que no necesitamos de nadie, que solitos podemos hacer todo en nuestra vida. Y cuando nos encontramos en un momento de angustia, como tantos que hemos visto que han ocurrido, de personas que se sentían todopoderosas y ante esta pandemia vieron su debilidad. Así somos, es que realmente así somos. El orgullo nos hace sobredimensionar la persona que realmente somos. Pero la realidad lo vemos ante un momento de tristeza, ante un momento de sufrimiento. Y aquí vemos a este hombre diciendo,
soy un gusano y no hombre. Pero esta era la apariencia que tenía también nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Vemos que una culebra cuando es pisada se resiste y hasta muerde, pero un gusano no. Había sido pisoteado. El Hijo de Dios había sido pisoteado como un gusano. Y esa era la apreciación de la gente y las burlas que le hacían. Vemos que él se sentía sumamente despreciado. Quizá en esos momentos el rey David, también padeciendo por la persecución del rey Saúl, se encontraba en la cueva y se sentía completamente abandonado, totalmente desamparado, y se sentía sumamente despreciado. Cuando él había sido quien mató a Goliat y quien había tenido tantas victorias en favor del pueblo de Israel. Pero el cumplimiento pleno en el siervo sufriente es evidente. Vamos a ver 4 versículos que nos hablan al respecto, en cuanto al pueblo que se menciona como un gusano, pero en cuanto al sufrimiento también que Cristo tuvo, y todos se encuentran en el libro de Isaías. Vamos a leer primero Isaías 41:14, donde dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Vemos algo bien importante aquí. No temas, gusano de Jacob. Sí, realmente nuestra vida es como un gusano. Se deslíe en un momento, ahorita es y al rato se desvanece y ya no es. Y así ha sido a lo largo de la historia. Pero ¿en dónde estaba el poder para Israel? El poder para Israel estaba precisamente en que yo soy Jehová, tu Redentor. Pero ya el siervo sufriente de Dios, estando clavado en la cruz, pudo ver cómo lo pisotearon, cómo quedaba como un gusano. Veamos algunos versículos. En Isaías capítulo 50, versículo 6, dice lo siguiente: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Te has puesto a imaginar esa escena? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesar es arrancar la barba. Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido lo que es que le quiten un vello de la barba. Yo no tengo mucha experiencia con eso, pero es un ardor tremendo. Que te agarren la barba y la jalen, se llega a desprender la piel. En Cristo Jesús hicieron un desfiguramiento impresionante. El ver a Cristo causaba náuseas por la forma como lo desfiguraron. Mas yo soy gusano, pisoteado, no hombre. Veamos esto que nos dice en el versículo de Isaías 52:14. Dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Esto significa que ya no parecía ningún ser humano por la forma tan brutal del trato que le dieron. ¿Y todo para qué? La Biblia dice: la vida de la carne en la sangre está,
en Levítico 17:11. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Porque esa paga del pecado que era la muerte tenías que haberla pagado tú. Y como la vida de la carne en la sangre está, tenía que ser derramada toda la sangre para que se cumpliera la paga de tu pecado que era la muerte. Y en Juan encontramos un testimonio donde dice que el centurión traspasó el costado del Señor Jesús y de su costado salió sangre y agua. Toda la sangre posible de emanar de un cuerpo había salido de Cristo, dando perfecta satisfacción y cumplimiento a las demandas perfectas e infinitas de la justicia divina, que ni tú ni yo jamás podríamos pagar. Ni cumpliendo los mandamientos, porque jamás los podríamos cumplir. Porque tú podrías decir, si me esfuerzo, sí los cumplo. Pero las demandas de Dios son perfectas e infinitas. Esto significa que si dice no mentirás, es no mentirás nunca. No nada más de aquí en adelante, no, nunca en tu vida. Vemos que nunca podríamos cumplirlas y que más bien, lejos de esforzarnos en querer cumplirlas, parece que estamos empeñados en violarlas. No es hasta que el Señor quebranta nuestras vidas, toca nuestros corazones y nos hace voltear al Calvario y ver ahí en la cruz al Señor Jesús desfigurado. Recordemos que antes habían puesto una corona de espinas y se habían burlado de él con un manto real y le habían golpeado en la cabeza, le habían cubierto el rostro, lo golpeaban. Fue un trato sumamente brutal que le habían desfigurado completamente el rostro. Y ya en esas condiciones, en la cruz, encontramos al Salvador sufriente sintiéndose como un gusano, totalmente despreciado. El cumplimiento de estos versículos profetizados en el Salmo 22. Vemos que además del sufrimiento físico que él soportó, encontramos además de esto las burlas que le hicieron. Yo no sé si tú te has puesto a pensar qué sería más doloroso, las burlas o el sufrimiento físico. Yo creo que los dos. En esos momentos la gente lo veía y le decían, si realmente eres el Hijo de Dios, baja de la cruz para que te creamos. Nosotros podemos ver que en esas condiciones en las que estaba él, siendo Dios, viendo que la gente le decía todo eso, no entendían, pero después muchos de ellos lo pudieron entender. Si me bajo, te dejo sin esperanza. Yo soy la única esperanza para ti. Y eso es muy cierto. Repito, Él es la única esperanza para el hombre. Por eso es tan importante que nosotros cultivemos nuestra comunión con Dios y de esta manera podamos ayudar a otros que desesperadamente están buscando una esperanza como la que tú ya tienes en Cristo Jesús. En esas condiciones, el Señor estaba sufriendo las burlas de la gente. En la cruz le injuriaban al amado de Dios, al amado de Dios. Ellos no lo sabían porque no le quisieron creer. Él había dado muchas evidencias de que Él era Dios. Tantas que los apóstoles, cuando Jesús les pregunta, después de que algunos decían que era Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, y les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Él era Dios
y manifestó que lo era. Pero en esos momentos tenía que realizar esto para darnos esperanza. Y lo encontramos con que en esos momentos al amado de Dios le dicen las palabras del versículo 8. Vamos a leer el Salmo 22, 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Y encontramos también el cumplimiento en Mateo 27, el versículo 43. Dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. O sea que ellos pensaban que si realmente Dios lo libraba, iban a creer que él era el Hijo de Dios. Pero Dios nunca podía haber hecho eso. No se imaginaban la magnitud de la importancia del hecho del sacrificio de Jesús. No se imaginaban, ni ellos, ni mucha gente se ha imaginado hasta la fecha. Desde el principio Dios tenía planeado esto, que nos iba a salvar en Cristo Jesús, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice en Hechos 4:12. Dicho sea de paso, con esto aclara acerca de ¿acaso no otras religiones también pueden traer la salvación? Aquí nos dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Es por eso tan perseguido el cristianismo, porque nos encontramos en la Biblia con un Dios de absolutos, y este es un absoluto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mucha gente ha escuchado el Evangelio, pero creen que son suficientes para poder resolver los problemas de su vida. Y con el paso del tiempo, tarde o temprano llegan a esa desesperación. Y Dios, en su misericordia, nos busca una y otra vez, porque sabe que no hay otra esperanza para el ser humano más que el hombre entregando su voluntad a Dios, aceptando el pago de Cristo en la cruz en su lugar y dejándolo gobernar su vida. Esta es la única esperanza. O es esto, o es una vida amargada, llena de resentimientos, odios, un verdadero desastre. Porque una persona que vive así no nada más es un desastre para esa persona. El desastre lo comparte con las personas que lo rodean. Pero una persona que conoce la salvación en Cristo, la bendición también la comparte con los que lo rodean. Con esto vemos cómo el Señor fue injuriado, el amado de Dios. Recordemos que estas fueron palabras de Dios mismo cuando Cristo estuvo en vida. Leamos en Marcos capítulo 1, versículo 11. Dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pedro decía que ellos habían oído esa voz enviada del cielo cuando estaban con él también en el Monte Santo. Ellos oyeron que él era el Hijo amado y cómo lo dejaron como un gusano. Pero era parte del plan de Dios, porque con su muerte Dios descargó toda su ira que tenía contra tu pecado y el mío. Valoramos esa salvación. En una ocasión a una niña le preguntaron,
¿quiénes mataron a Cristo? Y ella dijo, los judíos. Otro niño dijo, no, fueron los romanos. Y una niña que se había convertido al Señor les dijo, no, fui yo. Porque ahí murió por tu pecado y el mío. Así es. Con todo este sufrimiento, con toda esta aflicción, Cristo aseguró nuestra salvación. Leemos en Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es lo que Cristo realizó por nosotros. ¿Cómo respondes ante un amor así? Medita en lo que Él hizo por ti en la cruz. Y esperamos en Dios que respondas favorablemente a tu salvación y la entrega de tu voluntad a Él. Había un padre que comentaba esto respecto de una situación que le tocó vivir. Decía que su esposa había caído enferma y que para poderla sanar tenía que aplicarle una serie de inyecciones de aceite de hígado muy dolorosas. Cuando él metía la jeringuilla y empezaba a vaciar lentamente el contenido, su hijita de 4 años veía el profundo sufrimiento de su madre a través del dolor que le producían. Para sorpresa de este padre, la niña con toda ternura le dijo, papá, ¿mañana me aplicas esta inyección a mí? Así mamita puede descansar y no sufrir tanto mañana. La pequeña no sabía que, a pesar de sus buenas intenciones, que ella no podría suplir el sufrimiento de su madre. Pero Cristo, sí. Cristo lo padeció por nosotros. Dios mismo sufrió porque nos amó. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, como dice en 1 de Pedro 3:18. Así es que, pues, como hijos suyos, debemos gozarnos en todo lo que Él realizó. El meditar en este sufrimiento nos lleva a valorar todo lo que Él hizo por nosotros. Y entender, como decía el apóstol Pablo en Romanos 8:32, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que nosotros necesitamos para realizar ese plan perfecto que tiene para ti. Si ya dio a Cristo por nosotros, Él tiene todo lo que necesitas para hacerlo. Medítalo. Gózate en tu salvación. Gózate en crecer día con día en su conocimiento. Y gózate en compartir esa salvación. Esto es algo que no vamos a hacer cuando estemos en el cielo. Esto es algo que Dios nos dejó como tarea aquí en la tierra. Mediten en esto, que el Señor los bendiga y primero Dios, nos vemos el próximo domingo.